Abrí los ojos a las 3 de la madrugada y ahí estaba él, como una estatua de sombras recortada contra la oscuridad de nuestra habitación. Emiliano, mi esposo de 48 años, de pie junto a mi lado de la cama, completamente inmóvil, mirándome fijamente con esos ojos que no podía ver, pero que sentía clavados en mi rostro como agujas de hielo. Mi corazón se detuvo por un instante antes de dispararse en un galope frenético que retumbaba en mis oídos. «¿Emiliano?», susurré, mi voz quebrándose en la quietud de la noche. «¿Qué haces?». Él parpadeó, como si despertara de un trance, y una sonrisa pequeña apareció en sus labios. «Nada, Pilar. Vuelve a dormir». Su voz sonaba extraña, hueca, como si viniera desde muy lejos. Se dio la vuelta y regresó a su lado de la cama, deslizándose bajo las sábanas con movimientos lentos y deliberados. Yo me quedé rígida, cada músculo de mi cuerpo tenso como una cuerda de violín a punto de romperse. ¿Cuánto tiempo había estado ahí parado? ¿Qué estaba mirando? A mis 71 años, después de casi medio siglo compartiendo cama con este hombre, pensé que lo conocía mejor que a mí misma. Pero en ese momento, con mi respiración todavía agitada y el miedo reptando por mi columna vertebral, me di cuenta de que quizás nunca lo había conocido realmente. No pude volver a dormir esa noche. Me quedé mirando el techo, escuchando la respiración profunda y regular de Emiliano a mi lado, preguntándome si lo había imaginado todo. A mi edad, los médicos habían mencionado que el sueño se vuelve más fragmentado, que las pesadillas pueden parecer reales. Quizás había sido solo eso, una pesadilla, un delirio nocturno de una mujer vieja cuya mente empezaba a jugarle trucos. Pero cuando la luz gris del amanecer comenzó a filtrarse por las cortinas, supe en lo profundo de mi ser que no había sido un sueño. Antes de seguir con esta historia, quiero invitarte a algo importante. Si este relato te está atrapando, suscríbete al canal y deja tu like. Eso me muestra que valoras este contenido. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás acompañando hoy. Ahora sí, sigamos. Me levanté cuando el despertador sonó a las 6:30, como todos los días desde que Emiliano se jubiló de su trabajo en la notaría hace 6 años. Él seguía dormido, o eso parecía, con su rostro tranquilo y relajado, las arrugas profundas alrededor de sus ojos suavizadas por el descanso. Lo observé desde la puerta del baño, este hombre de 74 años, que había sido mi compañero, mi confidente, el padre de mis 3 hijos. ¿Realmente había estado parado junto a mi cama, observándome en la oscuridad? Preparé el desayuno en piloto automático. Café negro para él, té de manzanilla para mí, tostadas con mermelada de fresa, huevos revueltos. La rutina de décadas que podría ejecutar con los ojos cerrados. Cuando Emiliano bajó, recién duchado y vestido con sus pantalones de gabardina y su camisa celeste que tanto le gustaba, me besó en la mejilla como siempre. «Buenos días, mi amor», dijo, sirviéndose café. «¿Dormiste bien?». La pregunta me golpeó como una bofetada. ¿Era sincera o era una burla velada? Lo miré, buscando algún indicio en su expresión, alguna señal de que recordaba lo que había hecho, pero su rostro era el mismo de siempre, amable, un poco distraído, ordinario. «Bien», mentí, untando mantequilla en mi tostada con manos que temblaban ligeramente. «¿Y tú?». «Como un bebé», respondió, y algo en el tono de su voz, algo casi imperceptible, me erizó la piel. Esa noche me acosté temprano, fingiendo cansancio. Emiliano se quedó en la sala viendo las noticias, como era su costumbre. Yo yacía en la oscuridad, cada sentido en alerta máxima, esperando. A las 2:45 de la madrugada, escuché sus pasos en el pasillo. Cerré los ojos y regulé mi respiración, fingiendo estar profundamente dormida. Los pasos se detuvieron junto a mi lado de la cama, y ahí se quedó. Podía sentir su presencia como una sombra fría que absorbía todo el calor de la habitación. Pasaron los minutos, 5, 10, 15, y él no se movía. Mi corazón golpeaba con tanta fuerza que temía que pudiera escucharlo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, escuché su voz, apenas un susurro quebrado por la emoción. «Lo siento». 2 palabras que abrieron un abismo bajo mis pies. «¿Lo siento por qué?». Durante los siguientes 5 días, fingí dormir cada noche. Y cada noche, sin falta, Emiliano aparecía junto a mi cama entre las 2 y las 3 de la madrugada. Siempre el mismo ritual. Se quedaba parado allí durante 10, 15, a veces 20 minutos,
observándome en silencio. A veces murmuraba ese «lo siento» quebrado. Otras noches permanecía completamente callado, solo el sonido de su respiración lenta llenando el espacio entre nosotros. Yo yacía inmóvil como una muerta, controlando cada respiración, cada músculo, rogando que no notara el pulso salvaje en mi cuello o el sudor frío que empapaba mi camisón. Durante el día, cuando él actuaba con normalidad absoluta, comencé a preguntarme si estaba perdiendo la cordura. ¿Realmente estaba sucediendo esto? ¿O mi mente de 71 años me estaba traicionando? Pero no, esto era real, tan real como las ojeras que comenzaban a marcarse bajo mis ojos por la falta de sueño profundo, tan real como el miedo que se había instalado en mi pecho como un tumor maligno. El martes por la mañana, Emiliano anunció casualmente mientras desayunábamos: «Voy a jugar dominó con Rubén esta tarde. Llegaré como a las 7». «Perfecto», dije, untando mermelada en mi tostada con movimientos mecánicos. Mi mente ya estaba trabajando. Tenía la tarde libre para hacer lo que llevaba días contemplando: buscar pistas. Esperé hasta escuchar su carro alejarse por la calle antes de moverme. Nuestro dormitorio, que había sido mi santuario durante casi 5 décadas, ahora se sentía como territorio enemigo. Comencé con su mesita de noche, abriendo el cajón con manos temblorosas. Encontré lo usual: anteojos de lectura, un rosario que su madre le había regalado hace años, recibos viejos, bolígrafos secos, nada fuera de lo común. Revisé su armario, palpando los bolsillos de cada saco, cada pantalón. Nada. Me moví a su estudio, esa pequeña habitación al final del pasillo donde guardaba sus libros de derecho y sus documentos de la notaría donde había trabajado toda su vida. Los archivadores estaban organizados meticulosamente, cada carpeta etiquetada con su caligrafía precisa: facturas pagadas, estados de cuenta, pólizas de seguro, escrituras de la casa, todo en orden perfecto. Estaba a punto de rendirme cuando vi la caja, una simple caja de zapatos en el estante más alto del closet, empujada hasta el fondo, casi invisible. Tuve que usar una silla para alcanzarla, y cuando la bajé, el polvo que la cubría me dijo que llevaba años ahí arriba, intocada. Mis manos temblaban al abrir la tapa. Dentro había fotografías que nunca había visto. Una mujer joven, hermosa, con cabello negro largo y ojos luminosos, sonriendo a la cámara. En algunas fotos estaba sola. En otras estaba con Emiliano, un Emiliano joven que reconocí de nuestros primeros años de matrimonio. Pero estas fotos no me incluían a mí. Detrás de cada fotografía había fechas escritas con tinta azul. Las fechas me golpearon como puñetazos: 1975, 1976, 1977, los primeros años de nuestro matrimonio. Mientras yo estaba embarazada de nuestro primer hijo, mientras criaba a nuestros bebés, mientras construía nuestro hogar, Emiliano había estado... ¿Qué? ¿Con esta mujer? Había también cartas. Las abrí con dedos torpes, mi visión nublándose por las lágrimas que se negaban a caer. «Mi amor», comenzaba una, «cada día que pasa sin verte es una agonía. Pronto encontraremos la manera. Ten paciencia. Te amo. Emiliano». Fechada en marzo de 1976. 2 meses después de que naciera nuestra hija Claudia. El mundo giró a mi alrededor. Me senté en el suelo del estudio, rodeada de evidencia de una traición que tenía casi 50 años, pero que se sentía tan fresca como si hubiera ocurrido ayer. ¿Quién era esta mujer? ¿Cuánto tiempo había durado la aventura? ¿Mis hijos lo sabían? ¿Alguien lo sabía? Y más importante, ¿por qué Emiliano venía cada noche a mirarme dormir, susurrando: «Lo siento»? Guardé todo de vuelta en la caja exactamente como lo había encontrado y la coloqué en su lugar. Bajé de la silla con piernas que apenas me sostenían y caminé como zombi hacia la cocina. Allí, finalmente, dejé que las lágrimas fluyeran. 48 años de matrimonio, 3 hijos, 5 nietos, una vida entera construida sobre... ¿qué? ¿Mentiras? ¿Secretos? ¿Un amor dividido? Esa noche, cuando Emiliano regresó de jugar dominó, oliendo a colonia vieja y cigarro de sus amigos, yo había vuelto a ponerme la máscara. Sonreí, le pregunté cómo le había ido. Serví la cena que había preparado con manos mecánicas. «Estás muy callada», observó mientras comíamos. «¿Te sientes bien?» «Solo cansada». Mentí, llevándome un bocado de pollo a la boca sin saborearlo realmente. Él asintió,
aparentemente satisfecho con la respuesta, y continuó hablando sobre su partida de dominó, sobre cómo Rubén siempre hacía trampa pero nadie decía nada porque era su casa. Yo lo escuchaba y pensaba, ¿quién eres realmente? ¿Alguna vez te conocí? Esa noche, cuando las manecillas del reloj marcaron las 2:47 a.m., él vino otra vez, y esta vez susurró algo más que «lo siento». Esta vez las palabras que susurró fueron «debí decirte la verdad hace tanto tiempo, pero era un cobarde, sigo siendo un cobarde». Me quedé paralizada bajo las sábanas, cada nervio de mi cuerpo en llamas. ¿Qué verdad? ¿La mujer de las fotografías? ¿O había algo más, algo peor que aún no había descubierto? Emiliano permaneció allí varios minutos más antes de regresar finalmente a su lado de la cama. Yo esperé hasta escuchar sus ronquidos suaves antes de atreverme a abrir los ojos en la oscuridad. Las lágrimas corrían silenciosas por mis sienes, empapando la almohada. La mañana siguiente era miércoles, día de mercado. Emiliano y yo teníamos una rutina de décadas: desayunar juntos, luego yo iba al mercado mientras él leía el periódico y hacía el crucigrama. Una coreografía matrimonial perfectamente ensayada. ¿Necesitas que te acompañe hoy?, preguntó mientras yo buscaba mi bolso de tela para las compras. Lo miré realmente por primera vez en días. Su rostro bondadoso, las arrugas profundas alrededor de los ojos que se marcaban cuando sonreía, el cabello completamente blanco, peinado hacia atrás con gel como siempre. Este hombre que compartía mi cama, mi mesa, mi vida. Este extraño. No es necesario, dije con voz que sonó más áspera de lo que pretendía. Descansa. En el mercado, me moví entre los puestos como autómata. La señora Marta, que vendía verduras desde hace 30 años en el mismo puesto, me preguntó si me sentía bien. «Te ves pálida, Pilar. ¿Estás enferma?» «Solo un poco cansada», murmuré, eligiendo tomates sin realmente verlos. «A nuestra edad hay que cuidarse», dijo ella, envolviendo las verduras. «El cansancio puede ser señal de muchas cosas. ¿Has ido al doctor?» «Doctor». La palabra resonó en mi mente. ¿Y si Emiliano estaba enfermo? ¿Y si su comportamiento nocturno era síntoma de demencia, de Alzheimer, de alguna enfermedad que estaba carcomiendo su mente? Eso explicaría por qué durante el día parecía completamente normal, pero de noche, no. Los susurros eran demasiado coherentes, demasiado específicos. Debí decirte la verdad. Esas no eran palabras de un hombre confundido por la enfermedad. Eran palabras de un hombre atormentado por la culpa. Cuando regresé a casa, Emiliano estaba en el jardín, podando los rosales que yo había plantado cuando nos mudamos a esta casa hace 42 años. Me vio llegar y me saludó con la mano, sonriendo. «Los rosales están hermosos este año», gritó. «Mira cuántos capullos, hermosos, como si nada estuviera mal, como si cada noche no viniera a mi cama a susurrar confesiones crípticas mientras me creía dormida». Preparé el almuerzo, sopa de lentejas, su favorita, y comimos juntos en la mesa de la cocina donde habíamos comido miles de comidas durante casi 5 décadas. Él habló sobre un documental que quería ver esa noche sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre cómo el vecino necesitaba arreglar su cerca que estaba cayéndose, sobre trivialidades que llenaban el espacio entre nosotros. Yo asentía, sonreía en los momentos apropiados, respondía cuando era necesario. Pero mi mente estaba en otra parte, calculando, analizando, tratando de armar el rompecabezas con las pocas piezas que tenía. Esa tarde, mientras Emiliano dormía su siesta en el sillón de la sala, otra rutina sagrada, subí nuevamente al estudio. Esta vez busqué con más cuidado, metodología que no había empleado antes. Revisé cada libro, sacudiéndolo para ver si caía algo. Palpé el forro de los cajones, buscando compartimentos ocultos, y entonces lo encontré. Pegado con cinta adhesiva en la parte inferior del último cajón del escritorio, un sobre manila delgado. Dentro había un recorte de periódico amarillento. El titular decía: «Joven mujer muere en accidente automovilístico». La fecha: 15 de agosto de 1978. La fotografía borrosa mostraba un auto destrozado. Pero lo que me heló la sangre fue el texto. Sofía Méndez, de 28 años, falleció ayer al perder el control de su vehículo en la carretera a Santa Elena. Las autoridades investigan las causas del accidente. Sofía Méndez. El nombre me golpeó como un martillo. Volví corriendo al closet, bajé la caja de zapatos otra vez, busqué entre las fotografías hasta encontrar una donde se veía su rostro claramente.
Era ella, la mujer de las fotos, la mujer con quien Emiliano había tenido, ¿qué? ¿Una aventura? ¿Un romance? Estaba muerta. Llevaba muerta 46 años, y mi esposo venía cada noche a susurrarme disculpas junto a mi cama. Las piezas comenzaban a encajar, pero la imagen que formaban era tan perturbadora que mi mente se resistía a aceptarla. ¿Qué había sucedido realmente en agosto de 1978? ¿Qué tenía que ver Emiliano con la muerte de esta mujer? Y lo más aterrador, ¿qué más no sabía sobre el hombre con quien había compartido mi vida? Guardé el recorte del periódico exactamente donde lo había encontrado, pegándolo nuevamente bajo el cajón con manos que no dejaban de temblar. Bajé las escaleras como una sonámbula y me encontré con Emiliano despertando de su siesta, estirándose en el sillón con un bostezo. «¿Qué hora es?», preguntó, frotándose los ojos. «Las 4:30», respondí, mi voz sonando extrañamente hueca incluso para mis propios oídos. Esa noche decidí que no podía seguir así. Necesitaba escuchar todo, entender completamente qué demonios estaba sucediendo, así que me preparé meticulosamente. Me acosté temprano nuevamente, pero esta vez tomé precauciones extra. Me puse el camisón más cómodo, me acomodé en una posición que podría mantener durante horas sin moverme, y practiqué mi respiración hasta que sonaba exactamente como cuando dormía profundamente. Emiliano se quedó viendo televisión hasta más tarde que de costumbre. Escuché el murmullo del televisor, los comerciales, el noticiero de las 11. Finalmente, alrededor de la medianoche, escuché sus pasos subiendo las escaleras. Se metió en la cama a mi lado, y por un momento terrible pensé que esta noche sería diferente, que no vendría a pararme junto a la cama. Pero entonces recordé que siempre esperaba hasta pasadas las 2 de la madrugada, cuando estaba seguro de que yo estaría en sueño profundo. Esperé en la oscuridad, contando los minutos que se arrastraban como horas. El reloj de la mesita marcaba las 2:15, luego las 2:30. Mi cuerpo entero estaba rígido por la tensión de mantenerme inmóvil. A las 2:52 a.m. lo sentí moverse. Se levantó de la cama con cuidado, tratando de no hacer ruido. Escuché sus pies descalzos sobre la alfombra, rodeando el pie de la cama hacia mi lado, y entonces se detuvo. Ahí estaba otra vez, esa presencia fría y pesada junto a mí. Conté en mi mente, 1, 2, 3, 4, respirando lenta y profundamente como había practicado. Mis ojos cerrados con tanta fuerza que veía destellos de luz detrás de los párpados. Pasaron minutos, 5, 10, y entonces comenzó a hablar. No un susurro esta vez, sino palabras pronunciadas en voz baja pero clara, como si estuviera confesando a alguien que sabía que no podía escucharlo. «Sofía», dijo, y mi corazón casi se detiene al escuchar ese nombre salir de sus labios. «Sofía murió por mi culpa, y tú nunca lo supiste, Pilar. Nunca supiste que mientras te cuidaba durante tu embarazo difícil con Roberto, mientras fingías ser el esposo perfecto, yo amaba a otra mujer». Cada palabra era un cuchillo hundiéndose más profundo en mi pecho. Roberto era nuestro segundo hijo, nacido en 1978. Yo había tenido complicaciones, reposo absoluto por meses, y durante ese tiempo, ella me pedía que dejara todo, continuó Emiliano, su voz quebrándose, que me fuera con ella. Decía que me amaba, que podíamos empezar de nuevo en otra ciudad. Pero yo tenía miedo. Tenía 2 hijos, una esposa embarazada, una reputación que cuidar. Era un notario respetado. No podía simplemente abandonar todo. Hubo una pausa larga. Escuché un sollozo ahogado. Esa noche, la última noche que la vi, peleamos. Le dije que no podía dejar a mi familia, que lo nuestro tenía que terminar. Ella estaba destrozada, furiosa. Se fue manejando en la lluvia, llorando tanto que apenas podía ver. Yo la dejé ir. Sabía que no estaba en condiciones de conducir, pero la dejé ir porque era más fácil que enfrentar la situación. No. 2 horas después, la policía me llamó a la notaría. Había tenido un accidente en la carretera a Santa Elena. Murió instantáneamente. Y su voz se quebró completamente. Yo dejé que todos creyeran que fue solo un accidente trágico. Nadie supo que había estado conmigo esa noche. Nadie supo que la mandé a la muerte. Las lágrimas corrían por mis mejillas, empapando la almohada. Pero no me moví. No podía moverme. Durante 46 años he cargado con esta culpa, continuó.
Te he mentido todos los días de nuestro matrimonio. Construimos una vida hermosa. Tuvimos hijos maravillosos, nietos, pero todo está manchado por este secreto, por esta mentira monstruosa. Hubo otro silencio largo. Y ahora estoy viejo, Pilar. El doctor me dio 6 meses, quizás un año. El cáncer de páncreas no perdona, y no puedo morir sin que sepas la verdad, pero soy tan cobarde que solo puedo decírtelo cuando creo que estás dormida. El mundo se detuvo. Cáncer de páncreas. 6 meses. Mi esposo se estaba muriendo, y había vivido casi 5 décadas con el peso de haber causado indirectamente la muerte de la mujer que amaba. Perdóname, susurró finalmente. Perdóname por todo. Y entonces se fue, regresando a su lado de la cama. Yo permanecí inmóvil, lágrimas silenciosas corriendo sin cesar, mi corazón destrozado en 1000 pedazos, sin saber si lo que sentía era dolor, rabia, traición o una mezcla terrible de todo. No dormí el resto de esa noche, ni siquiera lo intenté. Me quedé acostada mirando el techo mientras la luz gris del amanecer se filtraba lentamente por las cortinas, escuchando la respiración de Emiliano a mi lado. Esa respiración que ahora sabía pertenecía a un hombre moribundo, a un hombre que había amado a otra mujer durante nuestro matrimonio, a un hombre cuya cobardía había causado una muerte. 46 años, 46 años de mentiras. Repasé mentalmente cada año de nuestro matrimonio, buscando señales que debía haber visto. 1978. Yo con reposo absoluto, embarazada de Roberto, confiando ciegamente en que mi esposo me cuidaría, me protegería. Mientras tanto, él estaba con ella, con Sofía Méndez. ¿La había amado más que a mí? La pregunta me torturaba. En sus confesiones nocturnas nunca había dicho que me amaba a mí, solo que tenía miedo de perder su reputación, su familia, su posición. Razones prácticas, no amor. Cuando el despertador sonó a las 6:30, me levanté mecánicamente. Emiliano seguía durmiendo, su rostro en la almohada mostrando la paz de alguien que finalmente había confesado su pecado, aunque fuera a una esposa que supuestamente dormía. Bajé a la cocina y preparé café. Mis manos funcionaban por memoria muscular, porque mi mente estaba en otra parte, tratando de procesar la magnitud de lo que había descubierto. No era solo la aventura, aunque eso por sí solo era devastador. Era la muerte de esa mujer. Era saber que Emiliano la había dejado conducir en ese estado, sabiendo que estaba destrozada y llorando. Y luego estaba la otra bomba. Cáncer de páncreas. 6 meses, quizás un año. Mi esposo se estaba muriendo y nunca me lo había dicho. ¿Cuándo había recibido el diagnóstico? ¿Hace cuánto sabía que su tiempo se acababa? Recordé las últimas semanas, buscando pistas. Había estado más callado últimamente, más contemplativo. Un par de veces lo había encontrado mirando viejas fotografías con expresión melancólica. Una vez lo encontré llorando en el jardín, y cuando le pregunté qué pasaba, dijo que era solo alergias. Mentiras. Todo eran mentiras. Escuché sus pasos en las escaleras. Mi cuerpo se tensó automáticamente. ¿Cómo se supone que debo actuar ahora? ¿Cómo finjo que no sé que mi matrimonio entero ha sido una farsa? «Buenos días», dijo Emiliano, entrando a la cocina. Se veía cansado, ojeras profundas bajo los ojos. Ahora que sabía que estaba enfermo, podía ver las señales. Había perdido peso, su piel tenía un tono grisáceo, se movía más lento. «Buenos días», logré responder, sin mirarlo directamente. Se sirvió café y se sentó en su lugar habitual. El silencio se extendió entre nosotros, pesado y denso. Normalmente yo habría llenado el silencio con charla trivial, el clima, los planes del día, algún chisme del vecindario, pero no podía. Las palabras se atoraban en mi garganta. «¿Estás bien?», preguntó finalmente. La ironía de la pregunta casi me hace reír histéricamente. ¿Estaba bien? Mi esposo me había engañado, había causado indirectamente la muerte de su amante, me había mentido durante casi medio siglo. Estaba muriendo de cáncer y no me lo había dicho. No, no estaba bien, solo cansada, mentí, usando las mismas palabras que había usado durante días. No he dormido bien últimamente. Él asintió mirando su café. Yo tampoco. Quería gritarle, quería lanzarle la taza de café a la cara, quería exigir explicaciones, confrontarlo con todo lo que sabía, pero algo me detenía. Una parte fría y calculadora de mi cerebro que me decía:
Espera, piensa, planea. Porque si algo había aprendido en 71 años de vida, era que las decisiones tomadas en caliente raramente eran las correctas. Voy a salir hoy, dije de repente. Tengo algunas cosas que hacer. ¿Necesitas que te acompañe? No. La palabra salió más cortante de lo que pretendía. Suavicé mi tono. Voy a ver a Claudia. Cosas de mujeres. Otra mentira agregada a la montaña de mentiras que ahora constituían nuestra vida juntos. Claudia, nuestra hija mayor, vivía al otro lado de la ciudad. No tenía intención de visitarla hoy. Tenía otros planes. Después del desayuno me arreglé cuidadosamente. Me puse mi mejor vestido azul. Me maquillé. Me peiné. Quería verme digna, compuesta. Quería verme como la mujer que era antes de que mi mundo se derrumbara. «Te ves hermosa», dijo Emiliano cuando bajé. Había lágrimas en sus ojos. No respondí. Simplemente tomé mi bolso y salí. Conduje hasta la biblioteca municipal, ese edificio antiguo, en el centro donde pasaba horas cuando era joven. Pedí acceso a los archivos de periódicos viejos y busqué cada artículo sobre Sofía Méndez y su accidente. Había 3 artículos en total. El primero reportaba el accidente. El segundo, 2 días después, cubría el funeral. El tercero, una semana después, cerraba la investigación concluyendo que fue un accidente causado por condiciones climáticas adversas y posiblemente exceso de velocidad. Ninguno mencionaba a Emiliano. Ninguno sugería que ella hubiera estado alterada emocionalmente. La verdad había muerto con ella, o eso había creído Emiliano. Pasé 3 horas en la biblioteca, tomando fotografías con mi teléfono de cada artículo, cada mención de Sofía Méndez. Luego busqué su nombre en los registros públicos. Descubrí que había nacido en 1950, que había estudiado pedagogía en la Universidad Nacional, que había trabajado como maestra de primaria en la Escuela San José. La Escuela San José. El nombre me resultaba familiar. Rebusqué en mi memoria hasta que lo recordé. Emiliano había hecho trabajo legal pro bono para esa escuela durante años. «Es mi forma de retribuir a la comunidad», solía decir. «Qué conveniente, qué noble y qué mentiroso». Cuando salí de la biblioteca, el sol estaba alto en el cielo. Eran casi las 2 de la tarde y no había comido nada, pero no tenía hambre. Tenía algo más urgente que hacer. Conduje hasta la Escuela San José. El edificio había sido renovado desde los años 70, pero la estructura básica seguía siendo la misma. Era hora de almuerzo y el patio estaba lleno de niños gritando y jugando. Me acerqué a la dirección y pedí hablar con alguien que hubiera trabajado allí hace mucho tiempo. La secretaria, una mujer joven de unos 30 años, me miró con curiosidad. «Hay una profesora que lleva aquí desde los años 80, la profesora Beatriz Romero. Está en el aula 12. Encontré a la profesora Romero organizando materiales en su salón. Era una mujer de unos 65 años, cabello gris recogido en un moño, anteojos colgando de una cadena en su cuello. «¿Profesora Romero?», comencé. «Disculpe la intrusión. Mi nombre es Pilar Torres. Estoy investigando sobre alguien que trabajó aquí hace muchos años, Sofía Méndez». El rostro de la profesora se iluminó con reconocimiento, pero también con tristeza. «Sofía, Dios mío, hace tanto que no escucho ese nombre. Ella murió en un accidente, ¿verdad? Fue terrible. ¿La conoció bien?» «Éramos amigas. Bueno, yo recién había empezado a trabajar aquí cuando pasó el accidente. Solo trabajamos juntas 1 año, pero éramos cercanas». Se quitó los anteojos y me estudió con atención. «¿Por qué pregunta por ella después de tanto tiempo?» Tomé una decisión en ese instante, porque creo que mi esposo tuvo una relación con ella, y necesito saber la verdad. La profesora Romero palideció. Se sentó lentamente en su escritorio y me hizo un gesto para que me sentara también. «Su esposo», dijo cuidadosamente. «¿Cuál es su nombre?» «Emiliano Torres. Era notario». Ella cerró los ojos. «Entonces es verdad. Sofía nunca me dijo su nombre, solo que estaba enamorada de un hombre casado, que él le prometía que dejaría a su esposa, pero nunca lo hacía. Yo le decía que lo dejara, que estaba perdiendo su tiempo, pero ella estaba convencida de que él la amaba. Cada palabra era como ácido quemando mi piel. ¿Le dijo ella algo sobre la noche que murió?» La profesora Romero abrió los ojos y me miró directamente. «Me llamó esa tarde. Estaba llorando tanto que apenas podía entender lo que decía. Dijo que finalmente lo había confrontado, que le había dado un ultimátum. O dejaba a su esposa o ella se iba de la ciudad. Él eligió a su esposa.
¿Qué más dijo? Que iba a manejar hasta la playa, a la casa de su hermana en Santa Elena, que necesitaba alejarse de todo. Le supliqué que no condujera en ese estado, que estaba lloviendo, que la esperara y yo iría por ella, pero no me hizo caso. Las lágrimas corrían por las mejillas de la profesora. Esa fue la última vez que hablé con ella. Me quedé sentada procesando esto. Emiliano había dicho que la dejó ir sabiendo que no estaba en condiciones de conducir, pero había sido peor que eso. Ella había estado tan destrozada que había llamado a su amiga llorando, y aún así él no había hecho nada para detenerla. «Hay algo más», continuó la profesora Romero, su voz quebrándose. Después del accidente, cuando fui a la casa de Sofía a ayudar a su hermana a empacar sus cosas, encontré un diario. En las últimas entradas, Sofía escribió que estaba embarazada. El mundo se detuvo. ¿Embarazada? De 2 meses. No sabemos si el padre era su esposo, pero considerando que no tenía otra relación, es probable. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Sofía estaba embarazada de Emiliano, y él la dejó ir de todos modos. ¿Qué pasó con el diario?, pregunté. Mi voz apenas un susurro. La hermana de Sofía se lo llevó. Se mudó a otro país después del funeral. Nunca más supe de ella. Antes de continuar, quiero saber tu opinión. Escríbeme en los comentarios qué estás sintiendo con esta historia y qué harías tú si estuvieras en mi lugar. No te vayas, porque lo que viene después es aún más intenso. Le agradecí a la profesora Romero y salí de la escuela como en trance. En mi auto me permití llorar finalmente, no solo por la traición, sino por esa joven mujer que había muerto enamorada de un cobarde, llevándose a su hijo no nacido con ella. ¿Emiliano sabía del embarazo? ¿Era por eso que su culpa era tan abrumadora? Conduje a casa en piloto automático. Cuando llegué, eran casi las 5 de la tarde. Emiliano estaba en el jardín, como si nada hubiera pasado, regando las plantas. «¿Cómo estuvo tu día con Claudia?», preguntó cuando me vio llegar. Otra oportunidad para mentir, otra capa de falsedad agregada a nuestro matrimonio podrido. «Bien», dije simplemente, pasando junto a él hacia la casa. Esa noche preparé la cena en silencio. Emiliano intentó hacer conversación varias veces, pero yo respondía con monosílabos. Finalmente, él se rindió y comimos en un silencio tenso. Después de la cena, mientras él veía televisión, subí al estudio otra vez. Necesitaba más respuestas. Revisé cada papel, cada documento, cada rincón de ese maldito cuarto, y entonces encontré algo que cambió todo. En el fondo de un archivador marcado como Casos cerrados, 1970-1980, había una carpeta delgada etiquetada simplemente como SM. Dentro había copias de transferencias bancarias. Emiliano había estado enviando dinero a una cuenta a nombre de Carmen Méndez mensualmente desde agosto de 1978 hasta diciembre de 2005. 27 años de pagos mensuales. Carmen Méndez, la hermana de Sofía. ¿Por qué Emiliano le había estado enviando dinero durante casi 3 décadas? ¿Culpa? ¿Chantaje? ¿O...? Mi mente corrió con posibilidades, cada una más perturbadora que la anterior. Tomé fotografías de todo con manos temblorosas. Ahora tenía pruebas. Tenía evidencia física de la doble vida de Emiliano, de sus mentiras, de sus secretos. La pregunta era, ¿qué iba a hacer con esta información? Esa noche, cuando Emiliano vino a mi lado de la cama a las 2:50 a.m., yo no fingí estar dormida. Esta vez, cuando susurró, «Lo siento», abrí los ojos y lo miré directamente. La expresión en su rostro cuando nuestras miradas se encontraron en la oscuridad fue de puro terror. «Hola, Emiliano», dije con voz fría como el hielo. «Creo que es hora de que hablemos». Emiliano retrocedió tambaleándose, como si mis palabras hubieran sido un golpe físico. En la penumbra de la habitación, iluminada apenas por la luz de la calle que se filtraba por las cortinas, pude ver cómo el color abandonaba su rostro. «Pilar». Su voz se quebró. «¿Cuánto tiempo llevas despierta?», completé la frase por él, incorporándome en la cama. «Todas las noches, Emiliano. Todas las malditas noches que has venido aquí a susurrarme tus confesiones cobardes, he estado despierta, escuchando cada palabra». Él se dejó caer en el borde de la cama, las piernas aparentemente incapaces de sostenerlo. Puse la luz de la mesita de noche. La iluminación repentina nos mostró mutuamente en toda nuestra cruda realidad. Él, un hombre viejo y enfermo destrozado por la culpa. Yo,
una mujer traicionada con ojos duros como piedras. No sé qué decir, murmuró finalmente. ¿Qué tal la verdad? Mi voz era hielo puro. Por una vez en 48 años, ¿qué tal si me dices la verdad completa mirándome a los ojos en lugar de susurrándola a una esposa que crees dormida? La amaba, dijo, y esas 3 palabras me partieron el corazón de una manera que ninguna de sus confesiones nocturnas había logrado, porque ahora era real, dicho en voz alta, admitido conscientemente. Dios me perdone, Pilar, pero la amaba. ¿Más que a mí? Él guardó silencio, y ese silencio fue respuesta suficiente. Me levanté de la cama, alejándome de él, necesitando espacio físico entre nosotros. Cuéntamelo todo, desde el principio, y esta vez sin omitir nada. Emiliano respiró profundamente, pasándose las manos temblorosas por el rostro. Cuando comenzó a hablar, su voz sonaba antigua, cansada, como si cada palabra le costara años de vida. La conocí en 1974, cuando la Escuela San José me contrató para revisar unos documentos legales. Ella era luminosa, inteligente, apasionada, llena de vida. Tú y yo llevábamos casados 6 años para entonces. Teníamos a Claudia, estabas embarazada de Roberto. Yo debería haber estado feliz, satisfecho, pero no lo estabas. No lo sé, quizás era la crisis de los 30, quizás era egoísmo puro. Solo sé que cuando la vi, algo en mí despertó. Comenzamos a hablar, luego a tomar café después de las reuniones. Nunca planeé que se convirtiera en lo que se convirtió. ¿Cuándo comenzó la aventura? Oficialmente en enero de 1975. El embarazo con Roberto fue difícil desde el principio. El doctor te ordenó reposo absoluto. Yo me sentía atrapado, asustado, y Sofía estaba ahí, ofreciéndome escape. Cada palabra era una puñalada. ¿Cuánto tiempo duró? 3 años. 3 años donde viví una doble vida. Durante el día era el esposo devoto, el padre responsable, el notario respetable. Por las noches, cuando tú dormías, cuando los niños dormían, yo salía. A veces decía que tenía reuniones de negocios, otras veces que jugaba póker con amigos. Mentiras. Todo eran mentiras. ¿Y nadie sospechó nunca? Éramos cuidadosos. Ella vivía sola, sin familia cerca, excepto su hermana Carmen que vivía en otra ciudad. Nos veíamos en su apartamento, nunca en lugares públicos. Yo pagaba todo en efectivo. No dejaba rastros, hasta que ella quedó embarazada. El rostro de Emiliano se descompuso completamente. ¿Cómo sabes eso? Hablé con su amiga, la profesora Romero, y encontré las transferencias bancarias a Carmen Méndez. 27 años de pagos mensuales, Emiliano. ¿Por qué? ¿Qué le estabas pagando? Él comenzó a llorar, sollozos profundos que sacudían su cuerpo. El bebé no murió en el accidente. Los paramédicos lograron salvarlo con cesárea de emergencia. Una niña. Nació prematura, pero sobrevivió. El mundo se detuvo. Todo sonido, todo movimiento, todo pensamiento se congeló. ¿Qué? Apenas pude susurrar. Carmen estaba en camino al hospital esa noche cuando Sofía tuvo el accidente. Llegó justo cuando los médicos sacaban al bebé. Sofía ya había muerto, pero la niña vivía. Carmen me encontró en el hospital. Yo había ido cuando me enteré del accidente, tratando de parecer un amigo preocupado. Ella me confrontó. Sabía quién era yo. Sofía le había hablado de mí. Me dijo que si no ayudaba económicamente con la niña, le diría a todo el mundo la verdad. ¿Chantaje? ¿Puedes culparla? Su hermana estaba muerta. Tenía un bebé recién nacido que cuidar, y yo era el responsable de todo. Accedí a enviarle dinero cada mes. Carmen se mudó a España con la niña, lejos de aquí, lejos de los recuerdos. Y yo seguí viviendo mi mentira. Me senté en la silla junto a la ventana, mis piernas incapaces de sostenerme. Tienes una hija de 46 años que nunca conociste. La vi una vez, confesó, cuando tenía 2 años. Volé a España diciéndote que era un viaje de negocios. Carmen me dejó verla por 1 hora en un parque. Se parecía tanto a Sofía. No pude soportarlo. Nunca volví. ¿Cómo se llama? Lucía. Carmen la llamó Lucía Sofía Méndez. Lucía. Ese nombre flotaba en el aire entre nosotros, un fantasma de una vida paralela que yo nunca había sabido que existía. Los pagos se detuvieron en 2005, dije. ¿Por qué? Carmen murió. Cáncer. Lucía ya era adulta para entonces, independiente. Me escribió una carta.
La única comunicación directa que tuvimos jamás. Decía que sabía quién era yo, que su tía le había contado todo antes de morir, pero que no quería nada de mí, que los pagos habían sido suficiente, que ahora solo quería que la dejara en paz. ¿Y la dejaste? Sí, era lo que ella quería, era lo que yo merecía. Me levanté y caminé hacia el archivador en el estudio. Volví con todas las fotografías de Sofía, el recorte del periódico, los registros de las transferencias bancarias, los arrojé sobre la cama entre nosotros. Todo este tiempo, dije, mi voz temblando de furia contenida, todo este tiempo he vivido con un hombre que no conozco, que amaba a otra mujer, que tiene otra hija, que construyó nuestra vida sobre mentiras. Lo sé y lo siento. Dios, Pilar, lo siento tanto. No me digas que lo sientes, grité, y fue la primera vez que levanté la voz. No te atrevas a decirme eso otra vez. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? No es la aventura, no es incluso que tuvieras otra hija. Es que nunca me diste la opción de elegir. Me robaste la posibilidad de decidir si quería quedarme con un hombre así. Me mantuviste en la ignorancia durante casi 50 años. Tenías razón en una cosa, dije, secándome las lágrimas furiosas de las mejillas. Eres un cobarde patético que solo pudo confesar sus pecados cuando creyó que yo no podía escucharlo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó con voz pequeña. Honestamente, no lo sé, pero sí sé una cosa. Ese cáncer que te está matando, esa enfermedad que tampoco tuviste el valor de decirme que tenías, no va a conseguir que te perdones simplemente por lástima. No quiero tu lástima, solo quiero... ¿Qué? ¿Absolución? ¿Perdón? No lo mereces, Emiliano, y no estoy segura de poder dártelo. Me dirigí hacia la puerta del dormitorio. ¿A dónde vas?, preguntó, pánico en su voz. Al cuarto de huéspedes. No puedo dormir en la misma cama que tú esta noche. Quizás nunca más pueda. Lo dejé allí, sentado en nuestra cama, rodeado de evidencia de su traición, llorando como el hombre quebrado que era. En el cuarto de huéspedes, me acosté en la cama individual que habíamos comprado para cuando los nietos se quedaban a dormir. Miré el techo en la oscuridad, mi mente acelerada tratando de procesar todo. Tenía una hijastra de 46 años en algún lugar de España, una mujer llamada Lucía que compartía la sangre de mis hijos, que era hermana de Claudia, Roberto y Fernando sin que ellos lo supieran. Mi esposo había amado a otra mujer más que a mí. Mi matrimonio entero había sido una mentira elaborada, y ahora él se estaba muriendo, esperando que yo lo perdonara antes de que fuera demasiado tarde. Pero la pregunta que me consumía era, ¿qué diablos iba a hacer con esta información? No volví a dormir esa noche. A las 6 de la mañana, cuando la luz comenzó a llenar el cuarto de huéspedes, me levanté con una claridad mental que no había sentido en semanas. Era como si la confrontación hubiera quemado toda la confusión, dejando solo una determinación cristalina. Sabía exactamente qué tenía que hacer. Bajé a la cocina y preparé café. Emiliano apareció 20 minutos después, luciendo como si hubiera envejecido 10 años en una noche. Sus ojos estaban rojos e hinchados, su piel aún más grisácea que antes. «Pilar», comenzó, pero levanté mi mano. «Siéntate. Vamos a hablar de cómo van a ser las cosas de ahora en adelante». Él se sentó obedientemente, como un niño castigado. «Primero», dije, mi voz firme y controlada, «quiero el contacto de Lucía». Su rostro mostró sorpresa. «¿Qué? Tu hija, nuestra hija, porque quieras o no, ella es parte de esta familia aunque nunca lo supo. Quiero su información de contacto. Ahora». «Pilar», ella dejó claro que no quería saber nada de mí. «No te estoy pidiendo permiso, Emiliano. Te estoy diciendo lo que va a pasar. Dame su información o la encontraré yo misma. Y créeme, tengo más que suficiente motivación para hacerlo». Con manos temblorosas, él sacó su billetera y extrajo un pedazo de papel amarillento y doblado que llevaba ahí Dios sabe cuánto tiempo. Era la carta que Lucía le había enviado en 2005. En el remitente estaba su dirección en Barcelona. Tomé el papel y lo guardé cuidadosamente en el bolsillo de mi bata. «Segundo», continué, «vas a contarles la verdad a nuestros hijos, a Claudia, Roberto y Fernando. Van a saber que tienen una hermana. Van a saber todo sobre Sofía, sobre tu aventura, sobre tu cobardía. No hoy, pero pronto. Les daremos tiempo para procesarlo, pero la verdad saldrá a la luz. Pilar, por favor, eso los destruirá.
¿Y a mí qué me destruyó? Exploté. ¿Acaso pensaste en mí cuando estabas con ella? ¿Pensaste en nuestros hijos cuando la dejaste conducir a su muerte? No, Emiliano. Tuviste casi 50 años para pensar en las consecuencias. Ahora las vas a enfrentar. Él sollozaba silenciosamente, pero yo no sentía compasión. Todavía no. Tercero, mi voz se suavizó ligeramente. Vamos a enfrentar tu enfermedad juntos, pero no como antes, no con mentiras y secretos. Vas a decirme todo. Diagnóstico completo, pronóstico, opciones de tratamiento, y vamos a informar a nuestros hijos. Hoy. De acuerdo, susurró. Y cuarto, tomé un respiro profundo. Cuando esto termine, cuando ya no estés, voy a tomar decisiones sobre mi vida que nunca antes me permití considerar. Voy a viajar. Voy a hacer cosas que siempre quise hacer, pero que pospuse por ser la esposa perfecta. Voy a vivir, Emiliano. De verdad, vivir. Esa misma tarde, convoqué una reunión familiar. Claudia, Roberto y Fernando llegaron preocupados. Era inusual que los llamara a todos tan urgentemente. Cuando entraron y vieron a su padre y a mí sentados en la sala con expresiones serias, el miedo fue visible en sus rostros. ¿Qué pasa?, preguntó Claudia. ¿Alguien está enfermo? Siéntense, dije. Su padre tiene algo que decirles. Y Emiliano, con voz quebrada, les contó todo. Sobre Sofía, sobre la aventura, sobre el accidente, sobre Lucía. Ver a mis hijos procesar la información fue desgarrador. Claudia lloró. Roberto se levantó y salió, regresando 20 minutos después con los ojos rojos. Fernando simplemente se quedó sentado en shock, incapaz de procesar que el padre, al que habían admirado toda su vida, era capaz de tal engaño. ¿Y tú?, preguntó finalmente Claudia, mirándome. ¿Cuánto tiempo lo has sabido? 1 semana, respondí honestamente. Y he estado decidiendo qué hacer con esta información. ¿Por qué nos lo cuentas ahora?, preguntó Roberto, su voz tensa. Porque su padre está enfermo, cáncer de páncreas, etapa terminal. Le quedan meses, tal vez 1 año. Y porque todos merecen saber la verdad antes de que sea demasiado tarde para procesar, para hacer preguntas, para decidir cómo quieren manejar esto. La noticia del cáncer los golpeó como una segunda ola. Ahora lloraban por múltiples razones: traición, shock y la inminente pérdida de su padre. Los dejé con Emiliano y subí a mi habitación. Necesitaba espacio. A la mañana siguiente, después de que mis hijos se fueran, cada uno procesando a su manera, me senté en mi escritorio y escribí una carta. No en email, sino a mano, en papel, como solía hacerse. Querida Lucía, comencé. Le escribí todo. ¿Quién era yo? ¿Cómo había descubierto su existencia? Lo que había pasado entre su madre y Emiliano. Le dije que no esperaba nada de ella, que no tenía que responder si no quería, pero que sentía que merecía saber que tenía 3 hermanos que acababan de enterarse de su existencia y que, si algún día quería conocerlos, las puertas estaban abiertas. Tu padre está muriendo, escribí. No sé si eso te importa o no, pero pensé que debías saberlo, y aunque nunca conocí a tu madre, quiero que sepas que lamento profundamente todo el dolor que esta situación causó. Eras una niña inocente en todo esto, como lo fueron mis propios hijos. Si alguna vez quieres hablar, mi número está abajo, sin presión, sin expectativas, solo la verdad. Finalmente, envié la carta a Barcelona y esperé. 3 semanas después, mi teléfono sonó con un número español. ¿Señora Torres? La voz era suave, con un ligero acento español. Soy Lucía. Hablamos durante 2 horas. Ella me contó sobre su vida. Era profesora de literatura, casada, con 2 hijos. Carmen le había contado la verdad sobre su padre cuando tenía 18 años, y durante años había luchado con rabia y resentimiento. Pero con el tiempo, dijo, aprendí que guardar rencor solo me lastimaba a mí. No lo perdoné por lo que le hizo a mi madre, pero dejé de permitir que definiera mi vida. Eres más sabia que yo, admití. Todavía estoy luchando con eso. Tiene derecho a luchar, respondió ella. Usted fue engañada tanto como mi madre, solo que de manera diferente. Las 2 fuimos víctimas de su cobardía. Nos hicimos amigas, Lucía y yo. Algo improbable, hermoso y sanador. Ella no quiso conocer a Emiliano. Esa puerta está cerrada para mí, dijo. Pero sí quiso conocer a sus hermanos. 2 meses después, Claudia, Roberto y Fernando volaron a Barcelona. Cuando regresaron, traían fotografías de Lucía y sus hijos, mis nietos que nunca supe que tenía.
La semejanza familiar era innegable. Emiliano lloró cuando vio las fotos. «Se parece tanto a Sofía», murmuró. «Sí», dije simplemente. No con crueldad, pero sin el consuelo que tal vez esperaba. Los siguientes meses fueron extraños. Emiliano se deterioraba físicamente mientras yo crecía emocionalmente. Cuidé de él, no por amor, sino por un sentido de humanidad básica. Había sido mi compañero durante casi 50 años, y a pesar de todo, había partes de nuestra vida que habían sido reales y buenas. Pero también comencé a hacer planes para mi futuro. Me inscribí en clases de pintura, algo que siempre había querido hacer. Reservé un viaje a Italia para después. Comencé a escribir mis memorias, mis pensamientos, mi verdad. Una noche, 3 semanas antes de que Emiliano muriera, él me tomó la mano. «Gracias», dijo, «por no abandonarme en esto. Lo hice por mí, no por ti», respondí honestamente, «para poder mirarme al espejo y saber que, a diferencia de ti, yo elegí la dignidad hasta el final». Él asintió, lágrimas rodando por sus mejillas hundidas. Emiliano Torres murió el 15 de marzo, rodeado de sus hijos. Yo estaba ahí también, sosteniendo su otra mano. Sus últimas palabras fueron: «Lo siento», las mismas palabras que había susurrado todas esas noches junto a mi cama. Después del funeral, Lucía me envió flores desde España. La tarjeta decía: «Para la mujer más fuerte que conozco. Con cariño, tu hijastra». 3 meses después, estoy en Roma, de pie frente al Coliseo, sintiendo el sol italiano en mi rostro. Tengo 72 años. Mi esposo está muerto. Mi matrimonio fue una mentira. Pero estoy viva, y por primera vez en décadas soy completamente libre. Esta es mi historia. Una historia de traición, sí, de dolor, absolutamente, pero también de supervivencia, de reinvención, de encontrar fuerza donde nunca supe que la tenía. Y aunque el camino fue oscuro, aunque las noches fueron aterradoras, aunque el susurro de mi esposo moribundo reveló horrores que nunca imaginé, al final encontré algo invaluable. Me encontré a mí misma. Y eso, descubrí, vale más que cualquier matrimonio basado en mentiras. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te conmovió, si te hizo reflexionar o si simplemente te mantuvo al borde de tu asiento, te invito a que suscribas al canal y dejes tu me gusta. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Pilar? ¿Crees que ella tomó las decisiones correctas? Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para reclamar tu dignidad y tu verdad. Nos vemos en la próxima historia. Recuerda, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Aviso importante: esta historia es completamente ficticia. Todos los personajes, nombres, situaciones y eventos son producto de la imaginación y fueron creados con fines de entretenimiento, reflexión y valor emocional. Cualquier parecido con personas reales, vivas o fallecidas, lugares o acontecimientos es pura coincidencia. Esta narrativa fue diseñada para generar reflexión sobre temas como la verdad, la dignidad, el perdón y la capacidad de reinventarse a cualquier edad. No representa hechos reales ni está basada en personas específicas. Si enfrentas situaciones similares en tu vida real, te recomendamos buscar apoyo profesional de terapeutas, consejeros o especialistas calificados.